Mi padre me contó una historia una vez. Jamás la olvidaré. Es la historia de cómo murió mi abuelo, pero sobre todo, es la razón por la que nunca he vuelto a entrar en un bosque, ni siquiera con el ejército a mi lado. Escuchas historias en la televisión, o a veces oyes algo por casualidad en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres, y piensas, eso no es real. Se lo están inventando, o están equivocados, o están locos, o algo así. Simplemente no puedes creerlo. Hasta que algo sucede, algo que lo une todo, que conecta los puntos de una forma que no habías imaginado. Tal vez te suceda a ti, tal vez escuches la misma historia una y otra vez, a diferentes personas. El mundo se vuelve mucho más grande de lo que creías. Como ya dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, aunque él juraba y perjuraba que era verdad. No fue hasta que empecé a navegar por internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias parecidas a la que me contó mi padre. No tardé mucho en creer en la historia de The Rake. Por supuesto, mi padre no lo llamaba así. Nunca ha usado internet, no sabría decir cómo se le conoce comúnmente. Cuando decidió llamarlo de otra manera que no fuera simplemente eso o esa cosa, lo llamó Skinwalker, en honor a un antiguo cuento navajo que le había contado su abuelo. Pero te contaré la historia tal como él me la contó a mí, como si yo mismo hubiera estado allí, viviendo cada segundo de esa noche. Vivíamos en una granja lechera en Ohio. Una noche salimos de caza. Coyotes. Los matábamos por $50 la piel. A veces mataban terneros. Lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, cuando salíamos, nos encontrábamos con un venado y lo matábamos. A nuestro casero no le importaba, podía alimentar a nuestra familia durante unas noches y ahorrarnos algo de dinero. En fin, habíamos terminado nuestra ronda y nos dirigíamos a casa caminando, porque en aquel entonces no teníamos coche ni ningún vehículo todoterreno. Atravesábamos el bosque. Fue entonces cuando lo encontramos. Sangre por todas partes, salpicada en los árboles, en la hierba, en el arroyo, por todas partes. Al principio, pensamos que era una manada de coyotes. Ya lo habíamos visto antes, no pueden carroñear y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor era cuando se cruzaban con perros salvajes. Pero esto no era así. Verás, cuando una manada de perros, lobos o coyotes ataca a algo, lo hacen bien. Eligen a uno que esté débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo cazan, lo acorralan en un rincón, en algún lugar del que no pueda escapar, y lo llevan directamente al más grande, al alfa. Y ese ciervo nunca verá al alfa. Puede que lo oiga, pero no lo verá. Simplemente notará que le falta la garganta y caerá muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo había atacado una madriguera de ciervos. Los coyotes no atacan las madrigueras, ni los lobos tampoco, porque se encontrarían con una pelea demasiado grande. Había tres cuerpos, completamente destrozados. Se veía una cabeza por aquí, una pierna por allá, un torso por más allá. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que hizo esto no lo hizo por comida. Lo hizo por diversión. Pero no lo sabíamos. Vemos un montón de cadáveres y pensamos que es algo de lo que tenemos que ocuparnos. Recuerdo que mi padre me dijo que me fuera a casa. Creía que era una manada de perros salvajes. Pero yo no lo iba a dejar, y desde luego no iba a caminar solo por 2 millas de bosque, con nada más que una 22 y una navaja de bolsillo. Tenía solo 13 años en ese momento, así que un rifle del calibre 22 era prácticamente la única arma que podía usar con seguridad. Papá tenía la escopeta, y yo no iba a ir a ninguna parte sin ella. Me costó convencerlo, pero al final empezamos a rastrear lo que fuera que lo había hecho. No fue difícil, simplemente seguimos el rastro de sangre. O bien desangró a un ciervo antes de escapar, o lo arrastró durante 1,5 kilómetros. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca había visto a mi padre asustado hasta esa noche. Empezamos a oír ruidos. He estado en muchos bosques en mi vida. He viajado por todo el mundo y nunca había oído ruidos como los que oí esa noche. Oí cosas gritando. Oímos ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, todos asustados. Tengan en cuenta que eran como las 12 o la 1. Excepto el zorro y algunos pájaros, se suponía que nada más debía estar despierto. Pero no solo estaban despiertos. Se movían.
Esa noche vi bandadas de pájaros volar directamente hacia los árboles tratando de escapar. Nos topamos con una manada de coyotes. Casi disparamos a un par pensando que era lo que buscábamos, pero luego vimos que corrían hacia nosotros. Pasaron corriendo a nuestro lado, ni siquiera nos dimos cuenta. Luego algunos ciervos hicieron lo mismo. Después algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de jabalíes. Se suponía que estos animales se comían entre sí y lo único que les importaba era escapar de allí. Deberíamos habernos ido a casa. Supongo que teníamos curiosidad. Creo que esa era la naturaleza de mi padre, buscar problemas, luchar. Y sabiendo lo que sabía sobre lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era permanecer cerca de él. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no era temporada, así que solo había tierra llana. Entonces vimos las huellas. Muchos animales que huían del bosque habían pavimentado el terreno. Pero donde estaba la sangre de ciervo, no había ni un solo paso. Como si la hubieran dejado para que la encontráramos nosotros. Las huellas eran poco profundas. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 100 libras, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesaba 40 libras mojado casi me arranca la garganta una vez. Eso solo significa que es rápido y difícil de alcanzar. Así que seguimos las huellas y no tardamos en encontrar dónde estaba. Hay una vieja escuela en la cima de una colina. Un tornado la había arrasado por la mitad, pero nadie vivía allí, no desde hacía mucho tiempo. A veces encontrábamos a personas sin hogar o a drogadictos buscando un lugar seguro para inyectarse. Pensamos que tal vez era eso. Tal vez era algún chico enfermo bajo los efectos de las drogas. Pero no pensamos eso por mucho tiempo. Nos acercamos a unos 50 metros y oímos un ruido. Un chirrido, una especie de sonido estridente. Era una mezcla de dos sonidos distintos, un chillido agudo y un gruñido grave. Los emitía ambos a la vez. Nos acercamos a unos 20 metros y oímos un sonido. Sonaba como si alguien estuviera rasgándose papel mientras agitaba un cubo de agua de un lado a otro. Papá me miró, se arrodilló y me susurró: «Tengo que quedarme detrás de él, porque estamos a punto de acorralarlo». Cualquier animal luchará cuando se vea acorralado, especialmente si es un depredador. Pero por las huellas podemos saber que es solo uno. Me dijo que probablemente sea un perro salvaje, probablemente rabioso. El plan era acercarme sigilosamente mientras come, dispararle, seguir disparándole hasta que no se mueva más, y luego degollarlo. Si llega hasta papá, es mi trabajo dispararle o apuñalarlo para quitárselo de encima. Entonces él se acercó, y yo estaba justo detrás de él, un poco a su lado, para poder ver qué era. Ojalá no lo hubiera hecho. Estaba inclinado sobre un cadáver, arrancándole la carne, tirando a un lado lo que no mordisqueaba. Había sangre por todo el ladrillo, brillando a la luz de la luna. Era de un blanco pálido, de aspecto humano, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como un humano, pero estaba sentado como un mono, encorvado. Sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras en las puntas. Entonces vemos eso, y mi padre duda. No estaba a punto de dispararle a una persona. Así que se aclara la garganta, para intentar cambiar de opinión. Lo juro por Dios, todo el ruido cesó de repente. Nunca había oído un silencio absoluto antes, ni después. Pero durante 2 segundos, nada, absolutamente nada, hizo ruido. Lo cual hizo que todo sonara aún más fuerte cuando se dio la vuelta, soltó un chillido agudo y saltó sobre papá. Disparó. Creo que falló. Si le dio, no le importó. Pero le estaba dando de lleno, arrancándole partes del cuerpo. Empecé a dispararle con la 22 a quemarropa, pero apenas le hizo sangrar. Disparé 5 veces y luego empecé a golpearlo con la culata. Pero no se movía. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Arañó a mi padre, arrancándole trozos de carne. Empezó por su torso, arrancándole la piel, el pezón, luego subió. Le arrancó la garganta, la nariz, los ojos. Le arrancó el cuero cabelludo. Luego empezó a hurgar y le arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los huesecitos y ese tubo del cuello. Luego las costillas. No recuerdo exactamente qué pasó, pero de alguna manera, el cuchillo de mi padre terminó en el hombro de esa cosa, y mi padre terminó sobre mi espalda. Yo estaba corriendo, y por Dios, estaba corriendo más rápido que nunca antes ni después. Y me estaba siguiendo. Terminé de vuelta en el bosque, en el lado opuesto al que habíamos estado. Me dirigía hacia la casa de mi casero,
porque está a media milla de distancia. Puedo oír cómo chilla y gime esa cosa. Oigo cómo se rompen las ramas de los árboles y cómo salen disparadas. Parece como si alguien estuviera cortando con un hacha cada árbol que paso. Se rompe muy fuerte y a menudo, pero simplemente no miro hacia atrás. Finalmente, tropiezo y caigo en la grava. Levanto la vista y veo a mi casero y a un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grito y lloro, y ellos se acercan. Les digo que llamen a una ambulancia, y él me mira, y nunca olvidaré lo que me dijo. ¿Qué es eso que llevas en la espalda? Me preguntó. Justo cuando lo dijo, lo vio. Una de esas horribles camisas de franela que mi padre usaba para todo. Era lo que quedaba de él. La mayor parte de su cabeza, su torso, pero nada más allá de la cintura. De repente lo oímos, un chillido. Me agarra y mi padre cae al suelo. Lucho contra él, llorando, porque creo que aún podemos salvarlo de alguna manera, pero mi padre ya se había ido antes de que yo pudiera levantarlo. Tiene que levantarme y tirarme dentro antes de que yo vaya con él. Él y sus amigos, todos estábamos adentro, y ellos estaban cerrando las puertas con llave y sacando armas. El casero me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo no sabía qué decirle. Él había atado cabos suficientes para entender que había algo peligroso allí. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Llegarán, pero en 15 minutos. Miramos afuera y lo vemos caminar frente al fuego que habían encendido. No sabemos qué es, pero uno de ellos dice que parece un mono. De repente, algo entra por la ventana. Le disparamos, pero no es eso. Es el perro de mi casero. Solo el cuerpo, eso sí. Ni la cabeza ni las patas. Empezamos a poner cosas delante de las puertas y ventanas cuando oímos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Oímos cómo se rompían el metal y el cristal. Pusimos un sofá y un televisor delante de la puerta del garaje. Siguió haciendo ruido, pero luego se hizo silencio. No silencio absoluto, como antes. Podíamos oírlo moverse un poco, y los chicos hablaban, asegurándose de que las armas estuvieran listas. Alguien me pasa una pistola. Apenas amartillé el martillo, oímos algo romperse arriba. Luego lo oímos chirriar de nuevo, solo que ahora más fuerte, y no hizo eco ni se desvaneció. Porque estaba dentro. Todos corrimos hacia la única puerta que daba al piso de arriba, y llegamos justo cuando esa cosa lo hizo. La abrió un poco, y 4 o 5 hombres se abalanzaron sobre ella. Logró meter la mano. Alguien con una escopeta se encargó de eso. Le puso el cañón justo en la muñeca y apretó el gatillo. Le cortó la mano de un solo golpe. Eso solo lo enfureció más. Empezó a empujar la puerta, a arañarla. Nosotros estábamos a un lado, empujando lo mejor que podíamos, y él estaba al otro, haciendo lo mismo. La madera no iba a aguantar, así que alguien nos dijo que agacháramos la cabeza. De repente, la parte superior de la puerta desapareció. Me zumbaban los oídos y había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellas se estrellaron contra la parte superior de la puerta. Realmente no sé qué pasó después. Llegó la policía. Yo seguía pegado a esa puerta, a lo que quedaba de ella. Ya había amanecido cuando lograron soltarme. Me ingresaron en el hospital durante un tiempo. Mucha gente me habló, pero yo no les respondí, durante muchísimo tiempo. Cuando volví a casa, conseguí un trabajo con el terrateniente, trabajando en la granja. No hablamos mucho, no sobre aquello, pero me alisté en el ejército cuando tenía 19 años, y él me sentó a tomar un whisky escocés como despedida. Le pregunté enseguida qué le había dicho la policía. La historia que dieron fue la de un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que había migrado al norte. Le pregunté cómo podían decir eso si tenían la mano. Me miró atónito. Me dice que esa mano nunca regresó a la comisaría. El policía que la llevaba en su coche sufrió un accidente, se estrelló contra un árbol y murió en el acto. La mano nunca fue encontrada, probablemente se la llevó un animal. Los policías, cuando admitían que la mano existía, decían que simplemente era la pata de un oso que parecía una mano humana. Nunca volví a hablar con el casero. Desapareció cuando estaba en el entrenamiento básico. La policía nunca lo encontró. Dijeron que le debía dinero a algunas personas y que simplemente se escapó, pero no creo que sea tan sencillo. Jamás volví a ese bosque, ni aunque tuviera a todo el maldito ejército estadounidense a mi lado. Pero eso era mentira. Cuando mi madre murió,
Creo que mi padre sintió que ya no le quedaba nada y que bien podía saldar viejas cuentas. Se fue a ese bosque y nunca regresó. Llamaron al FBI, montaron un espectáculo para todos los implicados, pero yo sabía que en realidad no estaban buscando. Tuve que emborrachar a uno y darle unos billetes de 50 antes de que finalmente me dijera que recibían varias llamadas sobre ese bosque cada año, sobre alguien que desaparecía sin dejar rastro. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de levantarse e irse con el resto de su equipo, escribió "The Rake" en una servilleta. No supe lo que significaba hasta que lo busqué en internet. Sinceramente, hubiera preferido no saberlo.